Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Qué bendición estar en la presencia de Dios, en un tiempo con Dios y sin duda con Él en medio nuestro. Porque este programa tiene que ver con los principios y los propósitos de Dios. Y a mí me da mucho gusto ser parte de este programa. Pero yo no trabajo solo. Aquí hay un equipo de camarógrafos, de equipos que funcionan, personas que editan. Yo lo único que estoy aquí sentado hablando. Y además llevando a ustedes un material de altísimo valor, sobre todo para aquellos obreros que de pronto tienen experiencia en consejería, pero a veces también les falta elementos claves que tengan que ver con la naturaleza de Dios y por supuesto teniendo en cuenta la naturaleza del hombre. Vamos a eso. Les saludo en el amor de Cristo y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos este programa, bendecimos toda la actividad que vamos a desarrollar y seguimos hablando de lo que es la consejería como ministerio, que es un gran ministerio y viene de Dios. Entremos en el día de hoy a hablar de la naturaleza del hombre. Ya hablamos el día anterior de la naturaleza de Dios. Y ahí tenemos diferentes puntos de vista con relación al hombre. Entonces, el cuidado pastoral y el consejo espiritual, ojo con esto, se practican dentro del marco de referencia de las relaciones interpersonales. El pastor que trabaja diariamente con personas tendrá la oportunidad de hacer preguntas, o mejor, de hacer la pregunta: ¿qué es el hombre? Buena pregunta. No hay debate más fundamental hoy en el mundo que el debate acerca de la naturaleza del hombre. El pastor verá lo mejor y lo peor en los seres humanos que intenta ayudar. ¿Cómo no? Necesitará entender todo lo posible de la naturaleza del hombre derivada de las enseñanzas bíblicas, sus propias observaciones del comportamiento humano, un conocimiento de las teorías de personalidad y la dinámica del comportamiento humano. Hay abundante material en estas áreas para desafiar al pastor durante toda su vida. El ministro estará perplejo a veces al observar lo demoníaco en el hombre, que sale en sus actitudes y relaciones con otros. A veces estará atónito al percibir la actitud altruista de otros. Los siguientes parágrafos que vamos a ver intentan resaltar algunos de los temas básicos relacionados con la naturaleza humana y las luchas que tiene en su diario vivir. En la actualidad han surgido en el mundo diversos sistemas filosóficos fuertes y competitivos como resultado de los diferentes puntos de vista con relación a la naturaleza del hombre. Darwin sacudió al mundo cristiano en el último siglo con su teoría de la evolución, la cual afirma que el hombre ha descendido de las formas animales más simples. ¿Cómo le parece? Aunque la mayoría, o mejor, la mayor parte del cristianismo se ha opuesto a esta teoría, ha sido aceptada más o menos en círculos científicos y humanísticos como la explicación más aceptable del origen del hombre. Nietzsche, un filósofo alemán del último siglo,
basó sus puntos de vista filosóficos sobre la teoría de Darwin y combinó su propio escepticismo religioso para llegar a la conclusión de que el superhombre debe reinar sobre los seres humanos más débiles y menos adecuados en el mundo en que Dios ha muerto. ¿Cómo le parece? Ya lo mataron. Karl Marx ha agregado al debate sobre qué es el hombre su punto de vista naturista, o mejor, naturalista, adoptando la filosofía de Feuerbach, de que el hombre es lo que come, e insistiendo en que no hay valores ni eternos ni morales. Un número creciente de personas en el mundo vive bajo la sombra del martillo y de la hoz. ¿En qué consiste la vida, la fe y el sentido para estas multitudes? ¿Cuáles son los temas pertinentes relacionados con el hombre y su naturaleza para nosotros que ministramos en el campo del cuidado pastoral y el consejo? Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, el ministro contemporáneo debe estar alerta a las necesidades del hombre y las condiciones que ocasionen necesidad para el ministerio. Y la lucha del hombre con el mal, la cual es parte de la vida diaria, óigame bien, la cual es parte de la vida diaria de cada uno. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, entonces, veamos lo que es el concepto bíblico de la naturaleza del hombre. El concepto bíblico del hombre debe ser examinado mediante un estudio de los términos usados en el Antiguo y el Nuevo Testamento a fin de entender la complejidad de la naturaleza humana. Tenemos que reconocer que los hebreos en los tiempos bíblicos tenían un conocimiento muy limitado de la psicología y la filosofía humanas. Otra dificultad, oígame bien, radica en la naturaleza del lenguaje hebreo, que a veces no tiene una idea básica para una palabra específica que ellos usaron. Más bien, la misma palabra en hebreo puede tener varios significados que para nosotros parecen sin relación alguna. Además, la mente hebrea, que no era analítica o filosófica, como era en el caso de los griegos, complica nuestros esfuerzos para desarrollar una idea o concepto definido de la naturaleza del hombre. Otro factor que entra en juego es el desarrollo del sentido de palabras durante los períodos del Antiguo Testamento. Muchos opinan que palabras como santidad, rectitud y justicia experimentaron un desarrollo en su sentido durante los siglos en que fueron escritos los libros del Antiguo Testamento. Seguramente había más entendimiento con relación a la inmoralidad a fines del siglo o del Antiguo Testamento de lo que había cuando vivieron Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes inmediatos. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Posteriormente, el autor de Job dice: en mi carne he de ver a Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Podemos concluir de la terminología del Antiguo Testamento que los hebreos creían
que el hombre está compuesto de dos elementos básicos, uno material y otro espiritual inmaterial. La palabra hombre o Adán tiene la idea básica de rojizo y viene de una forma verbal en hebreo que significa ser rojo, rojizo, y del sustantivo para la palabra tierra. Este término es a menudo usado en un sentido genérico para referirse a la raza humana. El término para carne es usado para distinguir la parte muscular del hombre y de sus huesos y su sangre. Además, se usa para referirse a toda la raza humana. También se refiere a todo el cuerpo para señalar la debilidad del hombre y su inclinación al pecado. Se usa para referirse a lo opuesto a Dios y su poder en el mundo. El término cuerpo no tiene su equivalente en el hebreo. La palabra griega soma, traducida cuerpo en la Septuaginta, se utilizó para referirse a 11 palabras hebreas diferentes. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, fue usada por judíos y cristianos en el primer siglo y también posteriormente. La parte inmaterial del hombre fue mencionada por los hebreos con el término traducido aliento, nepse. La palabra probablemente en el principio significaba cuello o garganta, pero el significado básico en el Antiguo Testamento parece ser principio de vida. De los 754 usos de este término en el Antiguo Testamento, 282 llevan esta connotación. Se traduce alma 482 veces en el Antiguo Testamento y vida 117 veces. El uso de este término es variado. Se refiere a la vida física, la que se pierde en la muerte. Además, se utiliza para referirse a los procesos físicos de tristeza, alegría, ira, deseo, amor, dolor, problemas, pesar y odio. Lo más importante del caso es que el término nunca se usa de un espíritu separado del cuerpo o alguna idea de preexistencia del alma ni de la inmortalidad. Otro término, ruach, usado 378 veces en el Antiguo Testamento, tiene el significado básico de viento y es traducido espíritu. Este término se refiere a una influencia sobrenatural que actúa sobre el hombre y es el elemento en el que el hombre que está más cercano de Dios. El hombre no es un espíritu, pero tiene espíritu de acuerdo con el Antiguo Testamento, ¿cómo no? La terminología del Antiguo Testamento sobre el hombre no nos da un concepto muy completo de su naturaleza. Robinson recalca esta perspectiva cuando dice: el énfasis final debe caer en el hecho de que los 4 términos, incluyendo el término para carne, simplemente representan diferentes aspectos de la unidad de la personalidad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, el concepto del Nuevo Testamento. El cristianismo y las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento comenzaron en un mundo que era frecuentemente helénico. La cultura griega era una influencia dominante en el mundo del aquel entonces. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y los patrones de pensamiento de muchas personas estaban influidos por la filosofía griega.
puramente intelectual se ha ejercido jamás sobre la vida del pensamiento de la humanidad. Fue la cultura griega. Los griegos percibían al hombre como una dicotomía de dos partes, la mente y el cuerpo, y una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo representaba la sustancia material, que era maligna. Esta posición filosófica, produjo implicaciones éticas que se dividieron en dos prácticas opuestas: el ascetismo por un lado y el libertinaje por el otro. El Nuevo Testamento condena estos extremos en varios pasajes. Los escritores del Nuevo Testamento conocían el concepto griego de la naturaleza del hombre, pero mantuvieron el concepto hebreo. Sin embargo, a veces la terminología es griega. En los evangelios sinópticos tenemos mayormente el significado de los términos en hebreo traducido a las correspondientes palabras en griego. Se repite 37 veces, pero la diferencia importante es que en 11 de estas veces denota una continuación de vida después de la muerte. Nephesh no lleva ningún significado en el Antiguo Testamento. Pneuma, Antiguo Testamento, Ruach, indica un aspecto algo más grande y más espiritual de la vida de lo que significa Pashut. También los griegos tenían un término general para cuerpo, soma, que los hebreos no tenían. Pablo estaba más influido por patrones de pensamiento de origen hebreo que por patrones de pensamiento griego. Es cierto que Pablo usa su terminología como el hombre interior, conciencia, carne y carnal. Sin embargo, al examinar más de cerca estos términos, a menos que Pablo era más hebreo que griego en el significado de lo que buscó comunicar. Pablo usó el término carne, sarx, 91 veces. Entre los usos hay referencias a estructuras físicas, parentesco, la esfera de existencia en el presente, debilidad de la carne y experiencia ética. Los dos últimos usos nos interesan aquí más que los otros. Pablo implica una relación general entre la carne y el pecado, mostrando que la carne está activa en la producción del mal. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Debería ser notado aquí también el uso que da Pablo en Romanos 7, que es el máximo enemigo de Dios, no es la carne, sino el pecado, del cual la carne ha llegado a ser un instrumento débil y corrompido. El Nuevo Testamento hace muy claro que el máximo propósito de Dios es la relación del hombre, su alma, su espíritu y su cuerpo. Los griegos pensaban que el alma era inmortal, pero que el cuerpo decaería. Ansiaban la liberación del alma de su prisión en el cuerpo, pero Pablo rehuía la idea de un espíritu separado del cuerpo. Él deseaba un cuerpo transformado que no estuviera limitado a la debilidad del pecado. Este concepto es importante para nosotros porque en el cuidado pastoral frecuentemente encontramos personas que culpan sus pecados sobre su carne, como queriendo decir
que ésta está bajo control de Satanás y que ellas ansían el día cuando la carne y el espíritu o el alma estarán bajo el completo control del Espíritu Santo. Así nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento hace bien claro que el mensaje de Dios es para el hombre íntegro, que no tiene la intención de ser interpretado como para el alma del hombre, aparte del cuerpo. Nuestra teología para el cuidado pastoral y el consejo debe tener en cuenta esta actitud o esta verdad mejor. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En el cuidado pastoral, nosotros veremos muchos casos de enfermedades psicosomáticas. Algunas veces la psiquiatría ha seguido una senda alejada de la religión y especialmente del cristianismo, pero ha llegado al mismo final, al mismo destino final, al reconocimiento de que la salud abarca cuerpo, pone mente y alma. Jung estableció que en todo su tiempo, tratando enfermedades, no había encontrado una sola saludable en la vida con problemas emocionales y que no había visto ninguna cura que no fuera resultado de encontrar o volver atrás una perspectiva religiosa. Nosotros, hijos de Dios, concluimos entonces que el hombre no debe ser dividido en varias partes, componentes por medio de las cuales sus dolencias físicas son tratadas por el médico. Sus problemas emocionales, por ejemplo, y sus problemas espirituales por el ministerio. La enfermedad es un área de la vida, afecta los otros aspectos de la vida. El médico, el psiquiatra y el ministro verán al paciente como una persona intrínsecamente inmortal, en la terminología bíblica, creado a la imagen de Dios, que encuentra la máxima salud y felicidad cuando vive en armonía con Dios y sus leyes para el universo. Una adecuada teología para el cuidado pastoral y el consejo resultará en un intento de ministrar las necesidades físicas, emocionales y espirituales del hombre. Reconocerá que el hombre es un ser íntegro, buscará emplear los mejores adelantos científicos en el cuerpo médico y el conocimiento de las varias escuelas de psicología con su apreciación teológica para dar la mejor terapia espiritual que sea posible. El pastor que ministra a las personas necesitadas debe desarrollar un punto de vista antropológico en el cual puede estar cómodo y sin ayuda muchas veces tratará con personas cuyo punto de vista es materialista en relación con la naturaleza del hombre para el Dios. Entonces, para ellos, el hombre es lo que come, nada más. Y cuando esta vida se termina, su cuerpo pasa a ser abono para las plantas, las cuales a su vez alimentan al hombre y a los animales. Muchos que no tienen una perspectiva cristiana ven el trabajo del pastor como inútil. Otros, a causa de las enseñanzas materialistas, se oponen a la fe cristiana, diciendo que es una parte de la meta imperialista de las naciones más prósperas. Otros están influidos por el existencialismo ateo. Creen que la vida es insignificante y que la existencia solo trae vacío, dolor y frustración.
su apreciación de los valores espirituales es mínima. Otros sienten, o mejor, tienden a ver al hombre con los mismos instintos de los animales. Estos sienten que el hombre responde a estímulos como el perro de Pablo, que salivaba al escuchar el sonido de la campana cuando llegaba el tiempo para comer. Para ellos, el comportamiento del hombre es el resultado de un poco de condicionamiento que puede ser programado por aquellos que establecen las metas y valores. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, en este segmento hablemos del desafío actual. Todas estas ideas circulan en el mundo hoy. Los cristianos predicamos sermones y creemos que el hombre es creado a la imagen de Dios y a causa de esta imagen su comportamiento responde a los ideales más altos que se derivan de la revelación divina, cuyas fuentes principales es la Biblia y la presencia del bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. Punto. Esto quiere decir que el hombre es capaz de comunicarse con Dios y sentirse mejor cuando acepta los valores de Dios como los suyos y vive de acuerdo con las leyes que Dios ha establecido para el hombre en el mundo de hoy. La Biblia contiene el registro de lo que Dios exige al hombre. El hombre, por la desobediencia y el desconocimiento de las leyes de Dios, se vuelve frustrado y pierde el camino. Él también trae sufrimiento sobre sí mismo y sobre otros cuando viola las normas de Dios. La mayor parte del trabajo del pastor es ayudar a las personas a encontrar su camino a través de este laberinto de conceptos antagónicos y a lograr, óigame, la felicidad y armonía con Dios, consigo mismo, con los miembros de su familia y con la comunidad en general. El pastor puede hacer grandes cosas por la gente con sus sermones y su ministerio pastoral, ayudándoles a aceptar a Cristo y a encontrar el significado más grande. Si ellos siguen este mandamiento, experimentarán una vida llena de significado y armonía. Cuando las relaciones llegan a ser tensas en la vida del hombre, usualmente el resultado de cambiar el orden de prioridad que está establecido por Jesús en este mandamiento. Si nosotros podemos ayudar a los cristianos a seguir las enseñanzas básicas del Sermón del Monte, óigame, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, haremos una gran labor para mantener la paz en el hogar, en el lugar de trabajo y aún en las relaciones internacionales. Así, el pastor puede predicar acerca de estos temas y buscar ponerlos en práctica en sus relaciones con la congregación. Cuando tenga la oportunidad de ministrar a las personas en una forma personal, él buscará seguir estos mismos principios. El hombre vive lo mejor cuando está en comunión íntima con Dios y en armoniosas relaciones con otros. La meta del ministro es ayudar a la gente, disculpen por favor, a alcanzar una relación y mantenerla en forma dinámica por medio de la obediencia a las enseñanzas del reino de Dios. ¡Oh Jehová! ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte?
Oiga pues, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a tu prójimo, ni hace agravio a su vecino, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen a Jehová. Aquel que a pesar de haber jurado en prejuicio suyo, no por eso cambia, Aquel que no presta su dinero con usura, ojo, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 15. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, por el día de hoy llegamos a la parte final con una conclusión excelente. Preparen orejita. ¿Cómo es Dios y cómo se relaciona con el hombre de hoy? Buena pregunta. ¿Qué es el hombre? Estas son las preguntas básicas para la teología y la antropología. Los pastores o laicos que estén interesados en ayudar a la gente se sumergirán en su trabajo con entusiasmo y confianza cuando tengan los puntos de vista teológicos y antropológicos que afirman que Dios está activo e interesado en lo que le sucede al hombre y que muestran que la naturaleza del hombre es tal que se es más feliz y realizado cuando se vive en armonía con las leyes de Dios para la humanidad. La tarea del ministro es ayudar a las personas a entender estas leyes y trazar su curso en la vida para que pueda experimentar la máxima felicidad y efectividad. Mucho del trabajo del cuidado pastoral y el consejo tratará de los resultados de los conceptos erróneos en estas áreas. El comportamiento humano es un comentario sobre sus creencias y valores. El ayudar a la formación de valores será el fruto de trabajo informativo y correctivo en la esfera de las creencias. El pastor y otros colaboradores trabajarán en ambas áreas con facilidad y desde luego efectividad, sabiendo que este ministerio es una contribución positiva para el bienestar de todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Concluimos por el día de hoy. Espero que hayan entendido, colegas, compañeros, siervos del Dios Altísimo, sin títulos, porque los títulos no funcionan. Simplemente he conocido personas que mandan a timbrar tarjeticas, reverendo, teólogo en no sé qué cosa. ¿Y qué? ¿De qué sirve un plástico o una tarjeta? Si su realidad no la está viviendo como obrero, como siervo. Mire, lo más importante es que nosotros seamos siervos del Dios Altísimo, dirigidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. La tarjeta hace parte de un ego que para que nos saluden, para que nos valoren, siervos del Dios Santísimo que están en este momento en la presencia de Dios a través del tiempo con Dios. Miremos cómo nos valora papá. ¿Cómo es que Él nos valora? ¿Cómo es que Él nos dirige? Ahí es donde está el verdadero sentido del ministerio de consejería
pastoral. ¿Cómo ve Dios y cómo Él nos ilumina para dar el consejo perfecto a la persona que lo necesita? No es la tarjetica ni el título. Y esa cultura espiritual la debemos tener los siervos de Dios. Y creo que el que nos da los honores será el Dios Altísimo cuando estemos allá en su presencia. Si lo merecemos, de otras cosas. Pero no nos pongamos a darnos lo que llaman en el mundo coba, eso sobra. Seamos humildes, siervos, obreros de la causa pastoral, dando el consejo oportuno bajo la dirección del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Nos vemos mañana porque nos falta un buen trecho que caminar. Bendiciones para todos.